tipo Lost, si un día todo se acaba, desaparece y alguien encuentra estos lives, al menos sabrá que hoy es miércoles, que hoy es 8 de abril, que son las 4 de la tarde y que estamos a punto de arrancar un nuevo live, o que mejor dicho, estamos arrancando un nuevo live que me entusiasma mucho. Este es de la mano con Laboratoria, una iniciativa que se ha dedicado a capacitar mujeres en la tecnología, a desarrollar programadoras, lectoras de código, project managers, etcétera, etcétera, combatiendo así la brecha de género y sobre todo haciendo mucho más inclusivo un sector que históricamente ha estado dominado por hombres, como es la tecnología. Así que bueno, después de tratar de combatir estos estereotipos, Laboratoria nace para ofrecer estos cursos intensivos de preparación para mujeres, prepararlas como desarrolladoras frontend, diseñadoras de experiencias de usuarios y demás en tan solo 6 meses. Es una startup que en su momento, pues bueno, ha sido reconocida internacionalmente. Han participado en paneles de Barack Obama, de Mark Zuckerberg, y me da muchísimo gusto poder presentar y compartir con ellos un live, una sesión de capacitación que amablemente han accedido a sumarse a este ejercicio que estamos haciendo. Y si no me equivoco, por ahí está Samantha de Laboratoria. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy No, bien. muchas gracias a ti. Estaba platicando sobre Laboratoria, lo emocionante que ha sido. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿5 o 7 años? Más o menos. Laboratorio acaba de cumplir 5 años desde que empezó en Lima y bueno, ahora tenemos 6 sedes en 5 países. Y me encanta justo el foco que han puesto tratando de, bueno, reducir la brecha de género en un sector como la tecnología, derrumbando estos estereotipos, pero también capacitando y brindando de nuevas oportunidades a miles y miles de mujeres en toda Latinoamérica. Así que muchas gracias por lo que hacen y gracias también por sumarse a este ejercicio y poder, pues, entretenernos y poder aprender al menos algo en esta cuarentena. Sí, pues de hecho justo venimos a platicarles un poco acerca del aprendizaje, ¿no? Y de toda esta demanda que está surgiendo. Em, no nada más, bueno, nosotros lo vemos en el bootcamp, que le llamamos como a este curso, a esta capacitación, ¿no? Que tenemos con las estudiantes, como tú bien lo decías, para ser desarrolladoras o diseñadoras de experiencia. Pero definitivamente si algo hemos descubierto es que el aprendizaje es una herramienta de transformación, ¿no? De transformación no nada más en el sector, sino de transformación en muchos sentidos. Ok. Pues sí, o sea, es el poder, ¿no? O sea, la información es poder y creo que aprender a desarrollar diferentes capacidades y cosas que de verdad muchas veces creemos que es súper complicado, necesitas tener una súper capacitación y años de educación para poder desarrollar a lo mejor una página de internet. Con Laboratoria te das cuenta que no es tan complicado como te lo imaginas. Pues es parte de nuestro reto y de lo que nos enfrentamos día a día. Te platico un poquito. Nosotros, eh, parte de lo que hacemos, aparte como de hablar de la experiencia del aprendizaje, es también hablar de cómo esto te decía, cómo puede transformar y podemos romper estereotipos, ¿no? Pensamos de repente que una educación tradicional, en una educación tradicional, o sea, pensamos en aprender en una educación tradicional, ¿no? En una educación que requiere estar, no sé, en una universidad 3 o 4 años y esa es la forma en la que vamos a dominar el aprendizaje y entonces así convertirme experta o que puedo saber sobre algo y entonces así desempeñarme en un área. Y entonces en laboratorio lo que decimos es como de, esa es una forma, pero no es la única. Y Ujú. también apostamos mucho como
por romper esos paradigmas, romper estereotipos y decir, no es la única forma de aprendizaje, también hay otras cosas y otras maneras de aprender, ¿no? Y una de ellas justamente pues es lo que proponemos en laboratorio. Y creo que algo de lo más llamativo es justamente romper con este tema de pues yo soy como muy buena para cocinar, entonces ya es lo que me voy a dedicar a eso y entonces con lo demás no me voy a meter, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Yo vengo de las áreas sociales y yo tenía muchas personas en mi carrera que me decían como de, yo me metí a esta área para no ver matemáticas, porque yo definitivamente Ajá. no soy bueno o buena en matemáticas, ¿no? Y entonces, pues lo que nos dimos cuenta es que para empezar, también ves estadística, ¿no? Y es algo en lo que eminentemente vas a toparte, pero justamente algo que vemos en laboratorio es que no importa que no nazcas como con ese don o que no seas la experta en un tema, que puedes aprender y puedes entrar en el área en la que tú quisieras. Buenísimo. Muy bien. Y hoy justo parte de este taller es precisamente de despertar la curiosidad y de una forma didáctica, ¿no? Para aprender, para atrevernos a romper esas barreras mentales que muchas veces nos ponemos y que nos limitan a experimentar aprendizajes, trabajos, experiencias y demás. Sí, totalmente. Entonces, bueno, parte de lo que nosotros estamos generando es, o más bien de las estrategias que utilizamos, tienen que ver con esta parte de pensar que podemos aprender de aún sin tener un conocimiento previo de algunas cosas o podemos experimentar y entrar en esas áreas. Y bueno, pues algunas otras estrategias como pensar y ser aliada del fracaso, por ejemplo. Eso es algo que del fracaso, del miedo y de la incertidumbre, que eso es algo que de repente nos limita mucho en el aprendizaje, ¿no? Entonces son claves el trabajar en ello para el aprendizaje. ¿Y cómo empezarías? ¿Cuál sería el primer paso que pudiéramos dar como para atrevernos y no fracasar en el intento? Pues más bien, justo yo creo que el primer paso sería atreverse y fracasar en ese e intentarlo, ¿no? Muchas veces nos han enseñado, como en esta forma tradicional que te digo, a pensar en que debes de estar preparado para intentar algo. Y creemos que si bien sí puedes prepararte o utilizar herramientas para ello, no necesariamente eso quiere decir que te va a salir bien a la primera y que fracasar sea malo, sino que justamente debes de intentarlo y de ir lo más preparado posible. Entonces, bueno, yo tengo como algunos puntos que me gustaría Sí, compartir sí, de sí, sí, los que sí, por hemos favor. experimentado y justamente, y bueno, te quisiera compartir que esto no es como magia o algún lugar o que yo, Sí, Samantha, me no. estoy inventando los puntos, sino que justamente esto es a partir de las experiencias de las estudiantes que están nuestro programa, ¿no? En el bootcamp. Entonces, creo que uno de los puntos principales, y para iniciar con esto, es tener súper bien definido y establecer cuál es el fin de lo que quiero o por qué quiero aprender esto. Muchas veces decimos como de, ah, bueno, se me ocurrió, no sé, estudiar un instrumento, ¿no? Que ahora quiero aprender un instrumento, pero ¿por qué lo quiero hacer? No lo tenemos a veces claro. Lo quiero hacer porque es un tiempo de ocio, lo quiero hacer porque siempre me he sentido atraída por la música, lo quiero hacer es como, ¿cuál es mi objetivo? Porque al final cuando las cosas se ponen difíciles en el aprendizaje, ¿no? O retadoras, regresar al porqué de las cosas siempre termina siendo clave, porque digo, ah, claro, lo importante de esto es que yo quiero tener bienestar en mi vida, entonces por eso lo estoy haciendo. Y eso es como que me regresa la claridad y como la motivación y el recuerdo del por qué estoy ahí. Entonces creo que primer punto de ello, establecer súper claro por qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo esto? Sí, y creo que es importante también porque justo entender el porqué de las cosas, muchas veces, eh, no sé, me ha tocado ver que de repente hay personas que quieren iniciar un proyecto o un negocio por un tema económico que está muy alejado de sus pasiones o de sus gustos.
y entonces cuando ves que no empieza a funcionar o que los resultados llevan tiempo, es muy fácil dejarlo y decir no, ¿no? Entonces creo que esto que nos compartes es bien, bien, bien importante, tener claro un porqué y sea la decisión que sea, entender de dónde viene y cuáles son los pros y los contras de ese porqué. Claro, totalmente. Y bueno, de ahí en más, creo que existen como otros puntos súper importantes como para preparar. El primero es como hacer una lista de los prerequisitos y de qué es lo que necesito para ello. Y creo que yo estuviera, o sea, invitaría muchísimo a que si hay más personas que están interesadas y que justo ahora que están viendo el live y que tuvieran como esa cosquillita de, yo siempre me he podido o he querido, no sé, aprender X cosa que ahora a lo mejor hiciera como su lista y agarrara su libreta y pudiera ser como algo súper accionable, ¿no? La sesión del día de hoy. Entonces, si yo, Samantha, ya tengo mucho tiempo dándole vueltas a que quisiera estudiar X cosa o que quisiera aprender esto, ojalá el día de hoy puedan tener como esa libretita o en su computadora o en la tablet o en el celular algunos ¿Sí? de estos puntos. Entonces, bueno, te comentaba que hacer una lista como de esos prerequisitos de qué es lo que voy a necesitar, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, si yo quiero estudiar guitarra, bueno, primero necesito tener la guitarra, ¿no? Ujú. Porque de repente soñamos y tenemos como los objetivos como súper altos, pero no nos vamos como a lo básico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero programar, no sé, por ejemplo, que es lo que a nosotras nos atañe mucho, pues a lo mejor meterme a un curso, ver cómo está mi lógica, hacer ejercicios matemáticas básicas, no sé, ¿no? Como plantear qué es el material que necesitamos para ello. Creo Sí. que otro punto también es poner una fecha límite, que eso ya va más en la planificación. Ok. Em, de, de repente, yo me acuerdo que yo tenía una compañera que me decía mucho como de Samantha, poniendo fecha se llega al día, ¿no? Y entonces, que yo planeé, de aquí a 6 meses, yo quiero alcanzar esta meta, eso me va a obligar a que yo piense en cada mes cuál sería mi objetivo, ¿no? Y de eso cada semana, y de eso Claro, cada día. claro. Entonces, creo que ese es un punto súper importante, poner fecha a lo que, a la meta que yo quiero alcanzar. Claro, que además no crees que te estoy ignorando, estoy empezando a hacer la lista por acá. Estoy Súper, apuntando buenísimo. para al final también poderla compartir para los que van llegando tarde. Pero sí, creo que el tema de las fechas, y muchas veces también son plazos que como es nuestro propio proyecto, somos muy, nos consentimos mucho, no nos forzamos. Decimos, bueno, si no acaba el viernes será la... O sea, lo vemos con las dietas. Todos los lunes empezamos la dieta y para el miércoles se nos olvida la dieta. Todos los primeros de enero todo el mundo tiene los propósitos, pero al final del día no cumplir con estas entregas, no cumplir con nuestros propios proyectos es de alguna u otra forma no cumplir con nosotros mismos. Sí, y que justo ahorita que acabas de decir de la dieta, yo tengo un ejemplo clarísimo acerca del siguiente punto que les quería compartir, que es justamente como mucha paciencia y persistencia, ¿no? En lo que quiero lograr. Ujú. Lograr algo realmente requiere como de una creación de hábito distinta. Nosotros tenemos una planificación en nuestro día, ya tenemos nuestra rutina. Y dentro de esa rutina ya tenemos diferentes hábitos generados. Pero seguramente el yo querer poner otra cosa distinta en mi rutina, pues voy a tener que crear un hábito distinto. A lo mejor levantarme más temprano, a lo mejor dedicar un tiempo para estudiar X cosa, ¿no? Y entonces, algo muy importante en la creación de la rutina es que nos permitamos fallar en esto del principio que yo te decía. Y yo, por ejemplo, en la dieta, como ahorita te platicabas, muchas veces, no sé si a ti te ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido que yo he hecho 1000 dietas, ¿no? Y entonces de repente tenía una dieta y la estaba siguiendo lunes bien, martes bien, y de repente el miércoles ya se me atravesaba, no sé, hamburguesas, tacos, algo, y luego como que ya decía, no, pues ya valió, entonces Sí, ya no la ya. voy a hacer. Y entonces ya dejaba mi rutina. Entonces es muy importante a nosotras como poder eh, no culparnos y no rendirnos a esa primera y entonces decir, bueno, pues si ya me comí las hamburguesas ahorita, en la siguiente comida
voy a volver a la rutina que tengo. Y entonces así como que no pierdo el hilo. No pasa nada si en algún momento no lo cumplo, mientras la siguiente oportunidad que tenga lo vuelva a retomar, ¿no? Eso es parte como de ser perseverante y de tenernos paciencia también. Sí, 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 sí. Y cumplirlo, ¿no? Paciencia y persistencia. Sí, totalmente. Entonces, bueno, otro punto que creo que puede ser importante es empezar por lo básico. En laboratoria decimos que tener un aprendizaje nuevo es como entrar en un garabato. De hecho, es como muy famoso dentro de con nosotros hablar de ese garabato tan famoso. Ajá. Y decimos, cuando entramos a tener un conocimiento nuevo, entramos como, imagínense como una madeja de hilos, ¿no? Está toda revuelta. Y luego, conforme vamos avanzando en el tiempo, pues a lo mejor me voy enredando más, pero va a llegar algún momento en el que voy a ver como esa lucecita al final del camino y va como a salir la hebrita de esa madeja, ¿no? Y justamente para poder, como estamos en aprender, es también aprender algo totalmente nuevo, es adentrarte en un momento de incertidumbre. Y entonces, en ese momento de incertidumbre, lo mejor que podemos hacer también es ese problema tan complejo o esa meta tan grande que tengo, partirla en metas pequeñitas. Entonces, algo que podemos hacer es, si yo digo que yo quiero correr 5 kilómetros, no me voy a aventar a la primera a hacer 5 kilómetros. Es Claro. más, ni siquiera a lo mejor 1 kilómetro, porque yo no corro ni 10 minutos. Entonces, a lo mejor lo que yo tengo que hacer es desbaratar esa meta a algo muy básico y decir, por lo menos el fin de semana voy a dedicar 30 minutos a ver cuánto ando corriendo y lo demás caminando y a ver cómo le hago, ¿no? Entonces, la meta Sí. grande, desbaratarla en pasos pequeños. Ok. Entonces, meta Ese es, grande, pasos pequeños. Me gusta esa frase. Lo voy a apuntar así. sí, Meta súper. grande, pasos pequeños. Y es justo, ¿no? Refleja también este tema de ser persistente, de ir poco a poco, de que en realidad los casos de éxito no son de la noche a la mañana, sino que todo lleva un proceso, ¿no? Y creo que es importante poder respetar el proceso y seguir los tiempos y como dices, pues ir uno a uno, paso a paso, para poder avanzar, ¿no? Y al final del día muchas veces pongo este ejemplo de las ruedas de la fortuna, ¿no? Que a lo mejor cuando las ves de lejos parece que no se mueven, que están estáticas todo el tiempo, pero conforme te vas acercando vas viendo todo este recorrido que han dado, ¿no? Y cómo en efecto pues van avanzando poco a poco, a lo mejor no es visible a primera vista, pero cuando te detienes a observar y cuando te detienes en el camino a ver los pequeños pasos que has dado, te darás cuenta del camino que ya has avanzado dentro de esta meta. Totalmente, y justo creo que ese es un punto súper importante, que el dividir en pasos pequeños también te hace como darte esas palmadas que de repente necesitamos para decir, he logrado algo, aunque sea pequeño, pero hoy logré esto. Y creo que eso es súper valioso para cuando tenemos una meta de aprender algo que es totalmente distinto, que no nos hemos atrevido a hacer. Sí. Creo que justo ese sería otro punto, ¿no? El retarse. Yo hace ratito te hablaba como del miedo, el miedo a hacer Ujú. cosas distintas. O sea, creo que seguramente todos quien esté viendo esto podemos imaginarnos a algo que a lo mejor alguna vez, por más loco, haya querido yo aprender. Y seguramente hubo algo que nos limitó para eso, pero porque vemos la meta súper lejana. Entonces creo que el animarnos y dar el primer paso, ese es un punto muy clave para poder empezar con algo. En laboratorio tenemos como una frase de, si te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? Hazlo, Claro. pero hazlo con miedo. Entonces es como salirte un poco de, entre comillas, esa zona de confort tanto que se habla y atreverse a hacer algo distinto. Entonces ese sería otro punto como arriesguémonos y vemos el primer paso. ¿Cuál va a ser el primer paso? A lo mejor para mí va a ser meterme a una página de internet y ver información sobre algún curso. A lo mejor ese es el primer paso.
¿no? Yo cuando estoy con los estudiantes les digo, a ver, ya dijiste que querías hacer esto, dime qué es lo siguiente que vas a hacer. Vas a primero tener a lo mejor el teléfono de a donde vas a marcar para esto, o el correo, ¿no? Entonces, eso como arriesguémonos y demos el primer paso para ellos, investiguemos. Y bueno, otro punto también creo que es importante, es como darnos esos momentos de descanso cuando algo se nos atore. Ujú. Que está como esta regla de 15 minutos o hay incluso hasta aplicaciones que te Sí, ayudan, ¿no? Como que, por ejemplo, me acuerdo de Pomodoro, es una estrategia y hay hasta herramientas digitales para poderlas utilizar, en donde te dice como ya una vez que estés saturado, una vez que como que le estés dando vueltas y no te salga, porque en eso requiere también la práctica, ¿no? Implica que te sí. equivoques, que te canses, que repitas. Entonces tómate un descanso. Y creo que también, aunque pueda parecer la cosa más obvia, de repente se nos olvida y eso obviamente nos va a llevar a frustración y eso obviamente nos va a llevar a que ya no quiera seguir más con el plan. Entonces, como Claro. tomemos estos espacios de break, ¿no? Muy importantes Em, también. Y necesarios, sí. Más en épocas sí, de home office, donde no paras, o sea, te descuidas y no te bañas por estar pegado a la computadora. justo eso es lo que me quedé pensando ahorita que lo estaba hablando, que lo hablamos incluso hasta en nuestro equipo, ¿no? De repente el home office se ha convertido en all day office. Estás todo el día pegado ahí y no te das cuenta de a qué hora ya te pasaste la comida o a qué hora ya se te fue el día. Entonces, eh, incluso algo que pudieran tener es como agendarse esos espacios que luego pensamos que como perdemos el tiempo, pero en realidad ganamos mucho bienestar y eso nos hace ser más productivos en otros tiempos, Por ¿no? supuesto, es tener mentes más, una mente más descansada, te permite tener mejores ideas, poder encontrar mejores soluciones, incluso hasta una mejor convivencia con tus equipos de trabajo, aunque sea a distancia, porque muchas veces también ya empiezas a ver los WhatsApp y es de, ya, déjenme en paz, los odio a todos, ¿no? Y entonces es importante respetar los tiempos de descanso. Yo agregaría incluso en esos tiempos de descanso poder hacer una actividad que disfrutes, ¿no? O sea, si te gusta los videojuegos, pues neta, date media hora o una hora para echarte el videojuego que te guste y que te divierta y listo, ver series de televisión, leer, cocinar, ver las plantas, tomarte un café, lo que sea, pero es poner tu foco y tu mente en otra actividad que de verdad pues te llena de energía otra vez, ¿no? Sí, incluso el despejarte y el estirarlo, el mismo cuerpo te lo está pidiendo. De repente no nos damos cuenta y todo el día tuve dolor de cabeza y ni siquiera me di cuenta, ¿no? Lo Sí, 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 atendí ya sí, hasta sí. que llegué a la noche. Entonces, es parte de ser consciente de cómo estamos viviendo ese proceso. Y obviamente, mientras más lo disfrutemos, pues más fácil se va a hacer ese camino de incertidumbre y de tantos, como ese camino sinuoso, ¿no? Que nos podemos encontrar en un aprendizaje distinto. Claro, claro. Muy bien. Otro punto es que justo ahora con el tema de home office que estamos hablando, el internet, el buscar como todos estos espacios de aprendizaje en línea que se han abierto, ¿no? O sea, últimamente ha habido un Sí, boom y ha sido como demasiado tanto la oferta como la demanda que se está haciendo por eso. Entonces, creo que una forma de poder aprovechar esos espacios es justo ahora tomándolos como herramienta. Y algo que me parece importante es que de repente eh, pensamos en que antes para prepararnos o para el aprendizaje nos íbamos mucho a esta parte del estudio, a la preparación, a aprender, a como estar buscando estímulos y como si eso nos fuera a dar la herramienta para, o sea, o como el dato o el nombre de poder ser, de poder tener herramientas para el trabajo. Es decir, antes utilizábamos, nos enfocábamos mucho en tener a lo mejor un título, ¿no? O en ujú, buscar formas de solo como obtener aprendizaje.
Pero ahora, justo con todo este boom de Internet, y bueno, desde hace tiempo, obviamente lo que necesitamos es como hacer estos aprendizajes de por vida, porque obviamente las cosas van cambiando y nos tenemos que ir adaptando, y no nada más el tener aprendizajes, sino nosotros hablamos mucho en este programa como de adaptabilidad, de autoaprendizaje, de buscar las formas en las que yo conozco y en las que yo aprendo. Y eso es súper importante, y el Internet es una herramienta que está ahí para aprovecharla. Entonces, hagámonos aliadas de eso, y seguramente de algo de lo que estemos interesados en saber, ya hay algún Claro. curso, alguna información, alguna lectura, algún video, ¿no? Claro, creo que eso es Y bien importante, el autoaprendizaje y la adaptabilidad, eh, porque es constante, ¿no? O sea, creo que también es un poco como poder alimentar la curiosidad, ser curioso siempre, este, y poder experimentar, no decir, ya estoy muy viejo para esto, o eso a mí no me interesa, o, ¿no? O sea, a lo mejor hay cosas que no nos interesa, pero no está de más también poder conocer, saber de qué se trata y a partir de la información del conocimiento definir si te interesa o no te interesa, ¿no? Creo que es a través de curar esa curiosidad más allá del prejuicio. Uy. sí, y que no nada más son el Internet te provee, que no nada más el Internet te provee de espacios de aprendizaje, incluso también son espacios de networking, ¿no? Que hay Ujú. o sea, ya hay un montón de comunidades, hay un montón de grupos de Facebook, de, no sé, de X cantidad de espacios, en donde de repente, y es en donde empezamos a hacer las conexiones. Antes te digo, teníamos como que salir y hasta, no sé, por ejemplo, yo que soy de Jalisco, acá se habla mucho como del conocido, ¿no? Y entonces, esa Ajá. era la forma de hacer networking. Entonces, te iba bien si tenías algún conocido y si no, pues ni modo. Y acá creo que la oportunidad que nos da Internet es que se abren los espacios no para los conocidos, sino para quienes tienen la habilidad. Creo que eso es algo que las profesionistas, las personas que les gusta estar en constante aprendizaje y que quieren aportar, eso es algo que nos interesa, ¿no? Buscar y Claro. ver quién tiene esas habilidades que yo requiero para colaborar conmigo, para crear alguna idea, y no tanto que sea como la recomendación de alguien. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Muy bien. El 8, ¿no? Vamos por el 8. Ya, bueno, pues ya te dije como ahí medio dos, creo Ok, que en ok. uno, pero entonces hablábamos del Internet, ¿no? De utilizar el Internet. Antes Ajá. hablábamos de estos descansos, como incluso hasta Sí. la regla de los 15 minutos. Y bueno, otro punto que creo que sería importante es no poner demasiado en nuestro plato, ¿no? De No repente poner demasiado nos qué, perdón. queremos en nuestro plato, o sea, nos Ok. queremos comer el mundo. Ajá. Tenemos un proyecto súper ambicioso y siempre la manera en la cual nos podemos seguir teniendo motivados es justo yéndonos como por objetivos súper concretos. Ser muy específico en el objetivo que quiero lograr. No sé, por ejemplo, hay personas que me hablan de, em, yo quiero ser una persona, o no sé, yo quiero mejorar mis habilidades de comunicación. Y yo digo, ok, entonces, pero que la comunicación es algo tan grande que tú, ¿qué es lo que quieres lograr? Claro. A lo mejor tú lo que quieres lograr es dar feedback efectivo. A lo mejor lo que quieres lograr es poder hablar en público. A lo mejor quisieras escuchar mejor a la otra persona. Y entonces, mientras más específicos seamos con nuestra meta y con nuestro objetivo, va a ser mucho más fácil planear qué es lo que quiero llegar, ¿no? Desmenuzar ese problema, saber cuál va a ser mi siguiente paso. Entonces, eso, ser como muy concreto con lo que quiero lograr. No ser Y atascado también, ¿no? sí, y no ser atascado y no generar, no generalizar, perdón, ¿no? De ser muy Claro. específico en la meta. Y entonces a lo mejor incluso en esa descripción pudieras decir como de, yo, Samantha, lo que quiero lograr es esto en tanto tiempo y a lo mejor hasta incluso poder cosas que se pueden medir, ¿no?
Yo quiero, Ujú. no sé, poder hablar en persona. Eso es algo que poder hablar frente a un público. Eso es algo que se puede medir. Entonces, a la siguiente, yo en un mes quiero lograr eso. No sé, hacer, no sé, una sesión de stand-up. Eso puede ser una meta de Muy alguien, bien, Samantha, ¿no? cuéntanos un chiste. Entonces, bueno, mientras más específicos seamos, más fácil va a ser como delimitar esos aprendizajes. Ok. Y pues, un último punto que creo que sería importante, por ahí ya no sé en cuál Ajá. punto llevamos, yo creo que ahí Ya, se este es el revolví más 10. puntos. No, 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 este es el 10, va Súper, perfecto. muy bien. Entonces, el último punto, y que esto lo hemos aprendido también en el tiempo, acá en laboratorio, es tener aprendizajes orientados a un proyecto muy específico. Eso nos va a ayudar a que dividamos todo este proceso de aprendizaje como que en diferentes momentos, como si fuéramos, como si tuviéramos pequeños proyectos, ¿no? Ok, Imaginemos que tenemos un cliente que me va a medir que quiere esa meta que nosotros nos pusimos a alcanzar y yo le tengo que estar como rindiendo cuentas cada 15 días, ¿no? Porque quiere saber los updates. Entonces, yo en esos 15 días, cómo puedo, o sea, cuál es como el siguiente punto en el que yo tendría que estar avanzando? A lo mejor en 15 días yo tendría que avanzar hasta este punto. Entonces, ese es un mini proyecto. ok, Conversamos ese proyecto grandote en esos mini proyectos, ¿no? Y así vamos a poder organizarnos mejor, vamos a poder medir el avance, ¿no? Lo que te decía, como si en 15 días tuviera una entrega, no sé, si quiero aprender música, por ejemplo, entonces a aprender a tocar la guitarra, les decía, a lo mejor mi meta primera va a ser aprenderme las notas musicales, ¿no? Porque ni me las sé. claro. Entonces, a lo mejor esa va a ser mi meta y va a ser un mini proyecto. O a la siguiente va a ser tocar un acorde. Y entonces, ese va a ser otro siguiente proyecto. Y seguramente en el menos tiempo del que pensamos, vamos a ir, ya cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar aprendiendo algo totalmente distinto. Buenísimo. Pues acá están los 10. Súper. Los vamos a ver, los voy a leer para aquellos que vayan llegando, que llegaron tarde y se perdieron los primeros, pero claro, todo inicio de un proyecto es dejando claro cuál es el porqué, tener una razón de por qué vamos a hacer un proyecto o iniciar una nueva meta. Después es tener esta lista de requisitos o qué es lo que necesito para poderlo llevar a cabo. Necesito, tú ponías el ejemplo de las clases de música, pero a lo mejor si quieres aprender a pintar, pues necesitarás tener unos colores, ¿no? El tercer punto es establecer y cumplir tus tiempos, ¿no? Además de eso, el cuarto es tener paciencia y persistencia, que es muy importante, no tirar la toalla, ¿no? Por ahí alguien preguntaba, ¿cómo encontrar la motivación, ¿no? ¿Cuál es un tip para mantener la motivación, ¿no? Y creo que preguntarse también, por acá dicen, creo que preguntar en quién nos queremos convertir o qué es lo que queremos llegar es lo que hace que no nos desviemos, ¿no? Y al final del día, creo que una parte importante justo de mantener la motivación es el punto 5 que nos comparte Samantha, que es tener una meta grande, pero ir dando pasos pequeños, ¿no? Y justo es ir logrando estos pequeños hitos que nos van a ir confirmando que vamos por el camino correcto o que seguimos nuestro proceso, ¿no? El proceso que nos trazamos. ¿No? El 6 también muy importante, darnos tiempos para descansar y desconectarnos, respirar, no saturarnos y demás. El 7 siempre tener esta curiosidad, procurar tener un autoaprendizaje y adaptabilidad, así como pues sacarle el máximo provecho a Internet. Y en este también coincido mucho porque creemos que Internet es entrar a ver qué es lo que nos va a dar Internet, ¿no? Que es de, ¿qué hay? ¿No? Ya nos asomamos al menú a ver qué hay en las páginas, en las redes, en nuestro feed, pero muchas veces obviamos que Internet es una plataforma que nos puede facilitar muchas de las cosas que queremos hacer.
¿no? Y no perdamos de vista que justo es una plataforma que donde puedes hacer tu negocio, donde puedes contactar gente, donde puedes conocer más de música, de cocina, de series, en fin. El 9 es no seas atascado, así lo escribí, perdóname Samantha, pero no quererse comer el mundo, ¿no? Yo le pongo, no seas atascado, hay que ser concreto y específico en las metas para poder lograrlas y para poder tenerlas claras y no sentir entonces que estamos fracasando porque no estamos abarcando todo un universo relacionado con lo que buscamos. Y el 10, pues trazar justo nuestras mini metas para ir midiendo nuestro avance. ¿Sí? Sí, totalmente. Veo que había como varias incluso inquietudes sobre la motivación. Yo creo que Sí. eso justo tiene que ver mucho con el punto número uno, con tener claro por qué lo estoy haciendo. De repente creemos que nuestra motivación, no sé, es, no sé, te decía como tener una mejor comunicación, pero a lo mejor mi motivación tiene que ver con algo súper distinto o como mucho más profundo. Es que nunca me he podido comunicar con las personas, ¿no? Y entonces yo quiero saber cómo entablar una conversación con esas personas. Mientras tengamos nuestro súper claro por qué lo estamos haciendo, vamos a seguir teniendo esa motivación y en los momentos que se nos haga complejo vamos a regresar a ese por qué lo estamos haciendo. Entonces, si no tenemos claro ese por qué, es muy fácil que nos desviemos en el camino o que queremos hacer muchas cosas y que no estemos como concentrados realmente en ese por qué, ¿no? En ese por qué queremos hacer las cosas. Entonces, me parece súper importante para la motivación tener muy en claro por qué lo estoy haciendo. Buenísimo. Y tenerlo muy presente siempre, ¿no? Oye, laboratorio ahora con esta contingencia, cómo está operando? ¿Cómo funciona? Pues mira, ahora nosotros teníamos clases presenciales justamente Ujú. en nuestro programa, en el bootcamp le llamamos, y ahora nos hemos tenido que mudar justo a manera remoto, adaptándonos, ¿no? Justamente en este nuevo garabato, luego les decimos que así como tenemos aprendizaje, pues ahora es un aprendizaje del trabajo remoto. Entonces, por ahora lo tenemos así. Seguimos teniendo los bootcamps de todas las generaciones, están avanzando de forma remota y justo lo que tratamos es tratar de llevarnos toda esa experiencia que tenemos de forma presencial y los aprendizajes a la forma digital y de forma remota. Entonces, hemos estado trabajando así. Yo, por ejemplo, te puedo decir aquí en Laboratorio en Guadalajara, que es en donde yo te estoy hablando, eh, las estudiantes están a un par de meses de egresar, pero tenemos otros bootcamps que acaban de iniciar, otros a la mitad, otros terminando, y bueno, el laboratorio siempre es así, ¿no? Como es muy vivo. Claro. Oye, ¿hay una edad mínima para poder acceder a los talleres, a las sesiones, a los bootcamps que realizan en laboratorio? ¿Cuáles son como los requisitos, por ejemplo? Sí, de hecho, en realidad son muy pocos requisitos, justamente tratando de quitar esas barreras. Y bueno, los requisitos son tener un mínimo de 18 años o cumplirlos dentro del proceso en el que se está estudiando o se está preparando en el bootcamp. Esto tiene que ver porque al final justamente las acompañamos en su empleabilidad. Entonces, la idea no solamente es que el aprendizaje que obtengan en ese tiempo, sino que las acompañamos a tener un primer trabajo en tecnología. Entonces, Ujú. por eso la edad. Otro requisito es que se identifiquen como mujer, entonces cualquier mujer que esté interesada, que a lo mejor haya sentido algunas dudas o que tenga curiosidad acerca de tecnología, ser desarrolladora, saber programar, esos son los únicos dos requisitos que les pedimos. Y creo que algo súper interesante de laboratoria es que no pedimos que tengan algún background específico. Te puedo hablar que las mujeres con nosotras van desde abogadas, nutriólogas, no sé, psicólogas, personas que recién están terminando la preparatoria, hay como de todo, ¿no? Es muy diverso. Buenísimo. Muy bien, pues síganos. De verdad es un proyecto que a mí me emociona mucho, que le tengo mucho cariño y que agradezco lo que hacen, lo que han hecho desde hace 5 años y te agradecemos mucho estos consejos y el tiempo que nos has prestado, Samantha.
Muchísimas gracias. Lo único que quisiera recordarles a todos que justo todos estos cambios que estamos viviendo, creo que es parte de tener estos cambios de paradigmas y de pensar que la mejor forma que podemos estar preparadas para el futuro es pensar que somos aprendizajes o que somos aprendices de por vida, ¿no? Eso es la única herramienta o la mejor herramienta de trabajo que podemos tener. No solo capacitarnos en algo, sino sabernos aprendiendo todo el tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, Samantha. Espero que estés muy bien, que saludos a todo el equipo de Laboratoria y pues síganos, postúlense, de verdad hay que apoyarlos y vale mucho la pena llevar a cabo estos 10 consejos que nos ha compartido Samantha para despertar nuestra curiosidad, pero también para poder empezar a emprender o al menos imaginar qué nos gustaría realizar en los próximos meses, en los próximos años en nuestra vida. Gracias, Samantha, que estés muy bien. Muchísimas gracias, hasta ti. Bye. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana vamos a tener otro live a las 2 de la tarde. Esto es para emprendedores si están empezando o están pensando echar a andar un negocio. Acompáñenos mañana a las 2 de la tarde. Es con MOOC, con Moni Albarrán, que va a tener un webinar gratuito para echar a andar un negocio desde cero en tiempos de crisis, muy necesario. Así que bueno, mañana a las 2 de la tarde. Y también les recuerdo que hoy en sopitas.com arrancamos la iniciativa de un día, un dibujo, en donde pues estamos reuniendo dibujos de artistas, de amigos, de ilustradores y demás, con el fin de que tengamos en casa algo para poder dibujar, algo para poder colorear, para despejarnos, para descansar, para poner nuestra mente en otro lado y al mismo tiempo poder ayudar a dos instituciones como son APAC, enfocada al desarrollo de personas con parálisis cerebral, e Iluminémonos de Azul, cuyo trabajo lleva a la concientización y la inclusión de personas con autismo. Así que échenle un ojo, sopitas.com, se llama Un día, un dibujo. Hoy está mi dibujo, arrancamos con un dibujo que hice. No es el mejor, a ver, se los voy a presumir. Ya lo empecé a colorear para subirlo en un ratito. A ver, se lo voy a poner. Ahí va. Voy a poner, a ver si podemos tener todo el proceso. Ahí va el video con el proceso de cómo fui creando el dibujo, ¿no? Cómo va el sol, arcoíris, no, el arcoíris me costó mucho trabajo, como pueden ver. Ahí está. Ahí vamos. Entonces, bueno, el chiste de estos dibujos es, como verán, los encuentran en blanco y negro para que los puedan descargar, colorearlos en su casa, ya sea imprimirlos, ya sea dibujarlos y colorearlos en el iPad, en su tablet, en su teléfono, en su computadora, y compartirlos al mismo tiempo en donde, si pueden, por favor, donemos a estas instituciones que hoy nos necesitan más que nunca, a PAC e Iluminémonos de Azul. Mañana a las 2 de la tarde, entonces, un nuevo live enfocado para emprendedores con Moni Albarrán. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos. Adiós.